Prometimos que hoy comenzaríamos entonces con nuestra máquina de leer, ese segmento que nos dedica un espacio para conocer historias, libros, autores y más. Esto lo hacemos junto a Jorge Sandoval, quien es un divulgador literario, y a él le gusta proponernos formas de ver esos libros y esas historias. Jorge, bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Hola, hola Clara, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Espero que muy bien y buenas tardes para ti y para todos tus oyentes, que sé que son muchos. Gracias. Bueno, arranquemos porque mira, tenemos una jornada en donde hemos estado escuchando noticias, donde es mitad de semana. Creo que este es un tema que nos refresca. ¿Cómo nos puede refrescar hablar sobre cómo iniciarnos en la literatura o cómo arrancar nuestras lecturas? Cómo a lo mejor alguien que dice, uy, yo no estoy tan acostumbrado, puede comenzar. Así es como lo anunciamos en nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos consejos o vamos a hablar sobre los buenos libros que nos pueden servir para iniciarnos como lectores en este nuevo año. Es la primera máquina de leer que tenemos en el año, así que todavía no termina enero, todavía podemos decir feliz año a todos. Y también la máquina de leer les dice feliz año con el programa de hoy día, con el segmento de hoy. Mira, cuando propuse el tema, aprovechándolo del inicio de año, yo me pregunté, ¿para qué alguien iniciaría en la lectura? ¿Para qué alguien se iniciaría o para qué alguien quisiera volver a encontrarse con la actividad? ¿No? Su necesidad, ¿por dónde iría? ¿Cómo va a invertir su tiempo en ese ejercicio mental que conlleva leer también? ¿Tá? Y bueno, eso hablaremos un poquito más adelante sobre la lectura como ejercicio mental. Porque también estamos hablando no solo de leer, no solo de ser cultos intelectualmente, no solo de tener una cultura literaria, sino también nuestra sanidad mental, también nuestras costumbres, nuestros temas de hablar y nuestras amistades también. Entonces más preguntas empezaron a aparecerme. ¿Cómo es el inicio de la lectura en esta época? No será igual que hace 20 años atrás, o hace 40 años atrás, o hace 100 años atrás. Los móviles que hacen que alguien agarre un libro son distintos hoy en día. No es el mismo impulso que hace que yo lea la Biblia, o que lea Cien años de soledad, o que lea Padre rico, Padre pobre. Como lector, ¿qué deseo? Obtener un saber, entretenerme o lograr una experiencia. Mi parte va por tener una experiencia. Ser lector como una experiencia literaria para aumentar mi cultura general, para mejorar mi lenguaje y también para despertar mis sentidos. Y va por ahí el día de hoy, el tema de despertar los sentidos, porque la lectura es una experiencia sensorial. Antes de recomendar los libros, antes de decirles, podemos empezar por acá, vamos a ver cómo nos paramos frente a la situación. Esta experiencia sensorial se conecta con nuestra imaginación, que es algo que el humano necesita. Tenemos la necesidad imperiosa de utilizar la imaginación, así como los músculos quieren hacer ejercicio, se quieren mover. Nuestra mente al imaginar se ejercita. Persona que no crea, no imagina, involuciona. No estamos utilizando algo para lo cual fuimos dotados. Bueno, y las artes tienen esa función básica, ser experiencias que nos ayudan a evolucionar. Y al mismo tiempo dije, bueno, seguramente el Internet estará lleno de divulgadores o de youtubers que nos recomendarán cuáles son los mejores libros para empezar a leer, o cuáles son los libros más entretenidos, o cuáles son los libros que te pueden servir inclusive. Entonces encontré muchas cosas, como por ejemplo la vanidad de la época. Vamos a recomendar libros porque sí, porque hay que leer muchos libros. Entonces no puedes terminar el año sin haber leído 20 libros. Es decir, vamos a leer por vanidad, por decir que leímos mucho. ¿Ah? Y sobre todo leer cosas fáciles, para no aburrirnos. Quiere decir que esa lectura no nos va a sacar de nuestra red conceptual, no nos va a sacar del mismo pensamiento que ya tenemos, y el inicio de año y el año lo vamos a cerrar igual que iniciamos. O Sin sea, nada tú nuevo. dices que ese es un tipo de lector, ese tipo de lector que dice, tengo una meta de tantos libros. ¿Eso es? Hay un tipo de lector. Claro, claro, Hoy en claro. día Sí, sí, hay un sí. día. El tema de vamos a consumir por consumir. Vamos a comprar un libro para sacarnos una foto, sacarle la foto a una página, postearla y después el libro lo dejamos allí.
lo leemos un poquito y lo decimos que ya lo leemos y vamos a leer más. Digamos Hay que, ok, ya te entendí. Eso sería como la motivación vanidosa, a eso le llamaste, como una motivación vanidosa. la Listo. vanidad de la época, en la Pero cuestión ojo que libre. por ahí, por esa novelería barra vanidad, puede iniciar también la lectura. ¿Por qué no? O sea, di tú que la persona llegue y diga, ay, qué chévere este libro que todo el mundo se está leyendo, me lo voy a comprar, voy a leerme una página, la postea, la publica, le comentan cosas más chéveres y dice, uy, voy a leer un par de páginas más y luego arranca y sigue. ¿Por qué no? Ese sería un mundo feliz. Me estás describiendo el paraíso. Pues te Pero estoy quizás a definiendo veces, una posibilidad, porque es que dentro del mundo actual, pero sí, lleno de vanidades y todo, pues puede pasar, no hay que satanizarlo tampoco. allí no habría vanidad, allí lo que habría es una intención de relacionamiento. Porque con Puede los ser. libros nos relacionamos. Lo compramos, lo llevamos a todos lados. Un libro que nos provoca imaginación. Leer esta novela me hace pasar por muchos sentimientos. Entonces ya no es un simple objeto al cual le saco una foto y lo posteo. Ya lo voy a cuidar de otra manera, lo voy a sentir de otra manera. Se empieza a fundar una relación. Cuando no se funda relación es que el libro lo dejo a un costado y venga otro libro y le hago creer a mucha gente que leí 20 libros o 30 en un año. Que sería lo Cuando a que veces menos vale importaría, muchísimo. ¿no? Te nos queda claro que eso sería lo que menos nos debería importar, lo que el resto pensó que leímos en el año. Por favor, por supuesto. Si Así como pasamos nos con un debería libro, importar muy poco cualquier cosa que el resto piense de lo que estamos haciendo. así es, ya se vuelve existencial la situación. Correcto. Si leí un libro en el año y ese libro me acompañó y ese libro lo volví a leer y ese libro por momentos lo detuve para poder hacer decantar alguna idea o algunas nuevas emociones dentro de mí, es fantástico. A veces un libro basta, en serio, para tener una relación con la literatura, para ser un lector inclusive. A veces solo un libro basta. Entonces, ojo con eso. Me También me encanta topé esto que con acabas de decir, me encanta esto que acabaste de decir, Jorge. Basta un libro para ese lector para convertirse en un buen lector, porque muchas veces la persona no se siente lectora porque no ha pasado de tantos libros o porque no ha pasado de los clásicos y resulta que esa conexión de la que estás hablando con el libro es lo que la hace a esa persona ser la lectora de ese libro, de esa historia, de ese género, de ese autor y de su experiencia vivida. claro, ser lector es una posición en el mundo. Muy bien. Bueno, también otras cosas. Los libros que se hicieron película. Ojo con eso porque es muy peligroso. Voy a empezar a ser lector, agarro Jurassic Park, agarro Perdida, agarro muchos que se vendieron y voy por la segunda página, lo cierro y corro a ver la película. Y lo digo también por hoy en día que se estrenó 100 años de soledad. ¿Ya? Entonces, yo nunca recomiendo libros que fueron películas o películas que se lanzaron como libros, porque hay este peligro. Hay este peligro. Ya no estoy recomendando 100 años de soledad, te cuento. No sé por cuánto tiempo más, ¿La pero ya no serie lo o el recomiendo libro? ¿Qué nos el recomiendas? libro. Ya no lo recomiendo el libro porque la gente se me va a ver la serie. Entonces la Ah, ok. gente piensa que terminó de leer el libro porque se vio la serie. Ahora, las experiencias son distintas. Hay que entender que si yo me pongo en la postura de verme la serie, es porque voy a aprovechar el mundo audiovisual que me proponen los directores y la producción y la época y la escenografía y todo. Es otra historia. Creo que Es, no deberían competir si los diferenciamos en dos plataformas distintas, el libro versus el audiovisual. así es otro lenguaje, es otra experiencia, la experiencia Exacto, cinematográfica, totalmente. exacto. Bien, otra cosa que no recomiendo, porque también lo estuve viendo en internet, estuve averiguando, ¿no? Estuve averiguando cuando a alguien se le ocurre empezar a leer, va a internet y dice, bueno, quiero ver qué me recomienda estos especialistas. Y no a gustos ajenos, también, ojo con Mm. eso. No comprar lo que compró el otro, lo que compró el primo, lo que compró la amiga, averiguar el más vendido, que sea una experiencia de conocerlo, una relación que vas a tener con el libro, porque sería que, bueno, voy a tener una relación con, con otro que ya tiene una relación con otra persona. O sea, si me leo el mismo libro de mi prima, bueno, quiero tener la experiencia de mi prima. ¿Se entiende? ¿Ya? Y no digo que esté mal, pero ojo con eso, ojo con entrar a la lectura por gustos ajenos.
Pero ¿sabes qué? Yo sí agradezco algunas recomendaciones. De repente me dicen, ¿sabes qué? Me leí un libro chéverísimo, te lo paso y te gusta y te terminó gustando y hasta esa persona te introduce un nuevo género. Y lo otro es la expectativa. Es, uy, la otra persona me prestó este libro, me dijo que era chéverísimo y empecé y resulta que no me gustó. Ahí está la situación de simplemente tener la frontalidad de decir, no me gustó, no me lo voy a seguir leyendo, o paré, o no es mi género, y punto. Como tratar de entender que el otro no tiene tu mismo gusto. Pero sí creo que la recomendación de alguien muy afín a ti puede calzar, podría llegar. O sea, de repente tú llegas y me dices, ¿sabes qué? Léete este libro. Ah, bueno, lo voy a probar, me lo está diciendo Jorge. O una amiga que tiene gustos parecidos a los míos. Sí, por supuesto, puede ser una coincidencia muy grata, pero desde la experiencia, desde esto que propongo como una aventura, desde esto que propongo como conocer algo insondable, de cruzarme por accidente, de que el azar, de tener una relación con el azar, ¿no? Y que de pronto si alguien cercano a mí lo encuentro con ese libro o ya lo leyó, sea una gran coincidencia, sea una sorpresa, sea esas cosas que ya no existen hoy en día, que es invitarte a la sorpresa también. Hoy en día en la cual todo está dicho, lo posteo, cuento toda mi vida por WhatsApp, cuento toda mi vida en un posteo, hemos dejado el misterio. Al dejar el misterio también dejamos lo mítico en nuestra vida y todo se vuelve objeto, todo se vuelve ya lo contado. Entonces, para aumentar todavía esta expectativa, esta especie de relación furtiva, esta especie de encuentro, de citas ciegas. ¿Sabes Sí, por qué? es, ¿Sabes por sí. qué? Lo más principal es que me va a dar la oportunidad o de acertar y encontrarme con algo que me gusta mucho o de fallar. Y la vida está también lleno de fallas. Hoy en día estamos buscando siempre la mejor película, lo más recomendado, lo que está bueno, y ya no nos encontramos con otras cosas. Es como llevar una vida perfecta. Ok, me gusta lo que estás diciendo. Ok, entonces no dejarnos llevar por los gustos ajenos, sino dejarnos encontrar por esa sorpresa, por esa casualidad de ese libro que se te presenta ahí y decir, lo intento, La aventura. la La aventura. aventura, bien. Porque también decidir leer es decidir imaginar, decidir una compañía, decidir moverme de mi casa e ir a buscar un libro. Proponemos leer con un libro físico, por supuesto, porque si no, no hay aventura, ¿no? Y así también empieza la empatía, porque estás conociendo a otro muy distinto a ti, que es diferente a recomendarme algo que me va a gustar, a recomendarme algo que ya entiendo, a recomendarme algo que habla mi mismo lenguaje. ¿No? Decidir una compañía, decidir algo distinto. Un libro también es un reto. Un libro, una novela, una experiencia sensorial es un reto porque no siempre te enganchas con las primeras páginas. Y, y en eso también quisiera preguntarte a vos, si te pasó en un principio, antes que te enganches seguido con la lectura, en esos primeros intentos hubieron libros que no te engancharon las primeras páginas, libros en los cuales, como dice la gente, me dejó con la pica, libros que fueron una deuda pendiente en mi vida, porque yo sí tengo. ¿Vos tienes? Claro, yo también tengo. Me pasó, por ejemplo, se me viene a la mente uno que fue, yo amé este libro de Saramago que es Ensayo de la ceguera. Y justamente yo en esa época que me lo estaba leyendo vivía en Brasil, entonces tuve la oportunidad de leerme el libro en su idioma natural, que es el portugués. Entonces yo lo disfruté mucho porque leí un José Saramago en su idioma, que si bien él es portugués, pues bueno, yo me sabía el portugués de Brasil, que es muy cercano, es lo mismo. Entonces yo lo disfruté tanto, ese libro me acuerdo que me lo devoré, de los pocos libros que me devoro así tan fugazmente. Entonces yo me quedé con la pica y después, cuando salió el ensayo de la lucidez, dije, ya está, o sea, este es el siguiente. Y me empecé a leer el ensayo de la lucidez y ¿qué te puedo decir? Fue un encuentro con mi propia decepción, porque Abajo las me, expectativas. claro, no debía haber entrado con esas expectativas porque había quedado tan ilusionada con el ensayo de la ceguera que me dejó como aterrada, espantada, admirada, no podía creer que estaba leyendo todo esto, de la forma en cómo está escrito,
sin puntos, con comas en otro lado, sin, o sea, una escritura tan extraña y además con mucha descripción de estas situaciones que te llevan a la naturaleza humana, a la capacidad del ser humano de llegar a todo lo que él logra hacer, que cuando llego al ensayo de la lucidez, digo, ¿qué es esto? Es como un muro blanco. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Y no pude continuar, no pude continuar. Entonces, eso me lleva a que debería retomar, o sea, lo que me estás diciendo es como me pusiste ahí una tarea para este año, no sé cuándo, pero agarrar el ensayo de la lucidez y empezarlo a ver si lo veo con otros ojos. Imagínate eso hace cuántos años fue, muchos. Claro, conocer a alguien distinto a ti. Es como si te pusieran en Exacto. una isla desierta, aclara con el libro Ensayo de la Lucidez un tiempo que se conozcan. Ahora te doy una pista, léelo en voz alta, intenta agarrar el ritmo, intenta agarrar el sentido leyéndolo en voz alta. Que A ver sucede si así me gusta muchísimo. más y a ver si practico el portugués. Está bien, lo voy a A veces buscar. Buena leerlo, cosa. sí, a veces leerlo en voz alta soluciona muchos problemas de concepción de distintas literaturas. Ok. Bien, yo tengo una anécdota, que es cuando la primera vez que empecé a leer fue a los 16 años, porque un amigo, mi amigo Augusto, del colegio, me regala dos libros. A él le gustaba mucho leer Neruda, el papá tenía una biblioteca, me presta un ensayo de Freud, de Sigmund Freud, y me presta Cien años de soledad. Ah, Pero Cien te años de soledad, lo prestó, o dije. sea, 16 años y te prestó esto, es como si pasaste esa prueba, pasaste todo. Totalmente. Entonces, Claro. bueno, dije, bueno, voy a leer Cien años de soledad porque, bueno, se habla muchísimo, dije yo. Empiezo a leer, no pude pasar de la mitad de la primera página. No pasaba, no pasaba. Yo decía, esto, la forma de cómo está escrito, como me está hablando el libro, yo no lo reconozco. Siento que no se me quedan las cosas. O sea, sentía que tenía yo un problema. Realmente yo no le di problema al libro. Sentía que yo tenía un problema, sentía que yo tenía una expectativa, un prejuzgamiento de lo que era leer, por supuesto, como todos. Y entonces agarré el de Freud y empecé a leer el de Freud, que un libro de texto, un libro de ensayo, dije, bueno, y me lo devoré en un viaje. Genial. ¿Y lo Eh, entendiste? ¿Lo entendiste de la primera? sí, Así. sí, sí, Mira, sí, sí, ok. sí. Si es algo que tengo medio nato, es psicología. Tengo como Ah, vocación psicología. está bien. Entonces fue como un encuentro con otro que le entiendo. Pero yo me quedé con la pica. Cien años de soledad tengo que leerlo en algún momento. Me pidió los libros, se lo devolví, porque no era suyo, era de su papá. El otro me lo quedé, dije, este sí lo voy a seguir leyendo, muy bien. Después de 10 años recién pude leer Cien años de soledad. Más para los 25, 26, pero fue una deuda pendiente y todo el tiempo me recorría y me recorría y yo decía, qué interesante esto que estoy experimentando, una deuda pendiente con un libro, como si fuera otro ser, como si fuera una pareja, como si fuera un hermano. ¿Eh? Entonces, desde allí ya me fue trayendo muchísimo el tema libros, el tema literatura y el tema del relacionamiento con la situación. Entonces, bueno, ya para ir cerrando un poco, si me dicen, bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para iniciar el año y también iniciarme como lector o volver a ser lector, ya que lo dejé por mucho tiempo? Yo les digo que vayan por una idea que tengan, vayan por una intuición, a una librería a buscar un libro, vayan por género si desean, pregunten por policiales, pregunten por románticas, por protagonistas, protagonistas una mujer o muchas mujeres de protagonistas o un hombre de protagonista. Vayan por una intuición de novela histórica, de novela política, de novela cómica, hasta comedia, por ciencia ficción. Vayan por algo personal, vayan por algo interno suyo, que es lo que va a hacer que puedan encontrarse con la lectura, encontrarse con eso Sí. otro insondable y su experiencia, sobre todo Sí, su experiencia. me parece súper buena recomendación, eso como seguir ese instinto de a ver qué me gusta y cómo me puedo mover por aquí. Yo también te voy a compartir las recomendaciones que yo creería que podrían ser como para arrancar. Yo pienso Genial. que uno podría arrancar, por ejemplo, con libros que tengan
textos breves. Si de repente no eres de los que tienes como mucho hábito de lectura, sino que tienes poco tiempo diario o a la semana, yo diría, puedes arrancar, por ejemplo, por textos breves o cuentos. Yo tengo aquí uno a la mano que me gusta mucho y siempre he compartido en La Lupa. Este no se ve muy bien aquí, ahí ya lo puedes ver, que se llama Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes y tienen algunas historias. Y me encantan porque son historias solamente de una paginita, pero son biografías. Entonces son biografías para niños o para niñas y tú te enganchas con el personaje y de repente te empieza a gustar y empiezas a investigar sobre ese personaje. Tengo otra forma de empezar a leer y es por decirte con lo que tú dijiste. Si te gusta este género, entonces arranca con algo que tú haces o te gusta. Yo, por ejemplo, uno de mis géneros favoritos es la entrevista, mis géneros periodísticos. Yo estudié periodismo y en efecto lo hago a diario, entrevisto todos los días de mi vida y en esas entrevistas me enriquezco mucho. Entonces yo siento que se enriquece la audiencia, me enriquezco yo, por lo tanto me gusta también leer entrevistas. Y hay un libro que me regalaron el año pasado que se llama Mil Preguntas. Y en este libro la autora propone conversaciones con diferentes personas. Entonces yo digo, bueno, si alguien no quiere pegarse una leída completa, que empiece, por ejemplo, con libros de entrevistas. Hay un libro muy chévere de la Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, que es un compilado gigantesco, no lo tengo aquí a la mano, pero por ahí está, ahí lo estoy viendo, está arriba en la biblioteca, y es así de gordo y tiene un montón de entrevistas interesantísimas a personajes del mundo del espectáculo y todo, y eso te empieza a hacer que te gusten los relatos, porque te está contando el personaje con su propia voz, su propia historia. Entonces tú dices, mira, con la lectura puedo entender la voz de esa persona. O sea, no me están contando lo que John Lennon dijo, estoy leyendo lo que John Lennon dijo. Y eso pues hace que te empiece como a gustar la lectura. Otro Genial. tema que me parece, sí, ¿no? De ahí, Sí, sí. otra cosa que me parece. Para sumar a tu propuesta, eh, también si te gusta un director de cine, un actor, si te gusta alguna personalidad de la época y escribió un libro o tiene un libro de entrevistas, también puedes ir a la librería y preguntar qué libro de entrevistas tiene, de qué cineasta o de qué artista. Ajá. Exacto. Y yo creo que esa es una forma interesante de conectarte con la lectura, de conectarte con el libro y no necesitas, o sea, el libro no va a demandar demasiado de ti, sino que te va a regalar mucho. Entonces, si no estás acostumbrado a leer, esas pequeñas dosis como lectura por dosis te va a ir enriqueciendo y te va a ir gustando, te vas a sentir muy bien de estar ahí pasando esas páginas. Mira que hoy en día hablamos mucho de los hábitos, que con la era Sí. digital que vivimos cambiaron muchos hábitos, cambió mucho la percepción del tiempo, estamos haciendo dos y tres cosas al mismo tiempo, estamos contestando un WhatsApp, viendo una notificación, subiendo una foto, mucho al mismo tiempo, que eso también estresa. Y el libro te Mm. propone también eso, parte de la sanidad mental, parte del bienestar, está en entrar en ese otro tiempo que es orgánico, que no es un tiempo multitasking, es un tiempo de concentración, de atención. Inclusive es un entrenamiento para mejorar las relaciones, si se quiere así decirlo. Sí, 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 es verdad. Tienes como hasta tema de conversación. Y ahora que justo hablas de la salud mental y de la mente y como tu tiempo para ti, esa es otra forma también de entrar en la lectura. Porque yo te traje algunos libros hoy, no sé si pudiste ver que te saqué uno, te saqué el de los cuentos, que son breves, el de las mis preguntas de María Elvira Arango. Ahora te saco este, por ejemplo, que es, no sé por qué no se ve cuando te lo enfoco, pero bueno, algo Espero que te pasará. pasen cosas buenas, dice allí. Sí, cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es de ¿Cómo Marian hacer? Rojas Estapé. Ese, por ejemplo, también te puede servir para empezar la lectura, porque listo, puede ser que no sea novela, puede ser que no sea algo de la literatura per se, pero ya te empiezas a acercar a una conversación con un autor que te propone cosas que a ti te gustan. Entonces, ella es una psiquiatra, que habla de psicología, de psiquiatría, de bienestar. Entonces, es bueno, ¿cómo piensa, cómo se mueve el cerebro, cómo se va? Y te vas enganchando con la lectura sobre ese tema. Y, ¿Dónde lo y hay un conseguiste ese libro? este libro me lo prestó mi mamá y creo que es prestado, que a ella se lo prestaron también. Ni siquiera es mío, el toque de devolver, pero Pero está bien aquí, cuidado. ¿lo compraste acá en Ecuador? Ah, no, yo no lo compré, pero te puedo averiguar si lo compró ella aquí en Ecuador. Interesante, porque del autor hay muchos videos, hay conferencias, hay cosas muy, Y muy hay buenas, otros muy libros chéveres. de ella, sí. Este particularmente te debo la respuesta si es aquí o si es afuera. ¿Ok? Chévere.
Y otro que es un género que en el que yo no había entrado mucho y también me dio gusto como comenzar en él, y es como estas novelas que están basadas en hechos históricos, o sea, que realmente mezclan mucho de la historia con la ficción, y eso hace que te envuelvas mucho y que te involucres porque también te pones a pensar qué pasaba en ese lugar, en esa época, qué pasaba en esa década. Me pasó, por ejemplo, con este libro, La chica, de María Sol Pons. No sé si lo leíste. No. Te lo pongo aquí ¿De quién más es? cerca. Bueno, María Sol Pons, aquí debería aparecerte Ok. ahí. Sí, María sí, sí. Sol, María Sol Pons, de hecho, también está en Radio Centro por las mañanas. Ella hace opinión en el programa de la mañana, eh, política. Y pues ella es una mujer muy instruida que, además de todas las cosas que hace, porque tiene un currículo muy amplio, muy largo, pues escribe. Y este no es el último de sus libros, pero este me gustó mucho, el de La chica. Nos lleva a una época en Colombia, en donde pasan ciertas situaciones que se mezclan también con Ecuador, y te ¿Qué época? presentan un personaje ficticio que está viviendo reciente, digamos que hace Ok. 20 años. Y, y entonces te mezcla estas historias de una mujer, sobre todo de una mujer local actual. Entonces dije, chévere, porque me estoy enterando de cosas de la historia, estoy viviendo un personaje ficticio, y me empecé a enganchar con ese tipo de lectura también. O sea que los caminos son muchos, no tiene que haber un solo camino a la lectura, no tienes que empezar con Don Quijote, no tienes que empezar con Cien años de soledad, no tienes que empezar con lo más complejo. Empieza con lo que te está llamando la atención en ese momento, y más te, como que te hace clic en ese instante para leer. Sí, y sobre todo de que si llegas a algo complejo y sientes que no das, es una deuda pendiente que uno tiene. Para los que Mm, ya leen, lo que les propongo es que escojan cada novelas cada vez más difíciles, con un lenguaje cada vez más difícil. Eso es lo que le propongo para que excelente. no se queden dentro de su red conceptual de entendimiento literario. Chévere, buenísimo. Hoy estamos conversando con Jorge Sandoval, y el tema de hoy es cómo comenzar a leer, cómo empezar a conectarnos con esos libros. Puede ser que tengamos 14 o tengamos 72 años, pero si nunca has empezado a leer, ¿cuál es la forma de conectarte con esos libros? Y Jorge nos dio algunas ideas o pautas de él, y nos dijo, por ejemplo, no te pegues a gustos ajenos, no empieces con libros de películas porque te vas a ir primero por la que película, y no te vayas por esa lectura vanidosa solamente por ir a publicar lo que estás leyendo y decir que lo leíste cuando en realidad puedes aprovechar esa lectura. Me gustó mucho dos reflexiones que compartiste. Uno, es que dijiste, ser lector es una posición en el mundo. Dos, dijiste, decidir leer es decidir imaginar, y me encantó. Y también dijiste, uno puede ser lector con un solo libro, y eso es suficiente. ¡Wow! Está todo anotado. Queda anotado. Notariado. Queda anotado, queda anotado. Bien. Gracias, Jorge, por estar aquí hoy. Sí, y para todos los oyentes que desean empezar a leer, que desean recomendaciones, me pueden estar escribiendo al Instagram a jorgesandoval.taller. Allí, inclusive, les puedo dar consejos para encarar ciertos libros que quizás están muy difíciles. Así que me pueden escribir allí y podemos hacer algo para ir a esos libros, a esos retos. Excelente, Jorge, gracias por acompañarnos hoy. Me encantó este último miércoles de enero dedicándoselo a la máquina de leer. Chao.